entre los métodos de barrera tenemos el condón femenino, el condón masculino, que creo que el condón masculino, ¿verdad?, no ocupa como tanta explicación. Me imagino que casi todos saben cómo colocarlo, pero bueno, es muy sencillo. Se coloca, ¿verdad?, en esta posición cuando el pene está erecto. El condón femenino tiene un uso que está menos difundido, no es tan difundido, pero es un método que es muy eficaz, ¿de acuerdo? Recordar que los métodos de barrera no solo protegen de embarazo, sino que también protegen de enfermedades de transmisión sexual, que es un punto pues muy importante y que nos da un beneficio más allá de la anticoncepción. Entonces, importante que sepan, ¿verdad?, que el condón femenino pues es muy fácil de usar. Incluso la Caja Costarricense de Seguro Social tiene disponible los condones femeninos pues para cualquier usuario o usuaria que quiera acudir a la consulta y solicitarlos. Es un recurso que realmente se utiliza muy poco, pues porque lamentablemente por desconocimiento, por machismo y por un montón de factores más, no se acostumbra a que la mujer sea la que lo utiliza. Entre los métodos de barrera también tenemos el capuchón cervical, que es básicamente una especie de copa de plástico que se coloca adosada al cuello del útero, al cervix, y que lo que hace es evitar, como ustedes ven acá, que los espermatozoides lleguen y entren por el cervix, por el cuello del útero. Entonces, como no pueden pasar esta barrera mecánica, no pueden fertilizar el óvulo. Además, usualmente el capuchón, porque aquí, como lo ven, se le puede colocar un espermicida. Es decir, que si por A o por B un espermatozoide lograra pasar, se va a encontrar con un líquido aquí que va a alterar su motilidad y que va a hacer que ese espermatozoide no sea funcional y no pueda cumplir su objetivo de fertilizar el óvulo. Bueno, luego vamos a ampliar un poquito más pues los métodos hormonales. Tenemos los anticonceptivos orales combinados, que como les dije son las pastillas para planificar. Acá es importante que sepan pues que los métodos anticonceptivos funcionan para planificar, pero que un montón de métodos anticonceptivos tienen beneficios extra anticonceptivos, es decir, tienen otros usos, otros beneficios más allá del simple hecho de no quedar embarazada. Y también, pues evidentemente tienen efectos adversos. Ya les dije, ¿verdad?, que evidentemente el condón, por ejemplo, un beneficio extra anticonceptivo es evitar la mayor parte de enfermedades de transmisión sexual. En el caso de los anticonceptivos orales combinados, que serían las pastillas que se toman y que tienen estrógenos y progesterona, tienen, además del hecho de proteger a la mujer de no quedar embarazada, tienen la ventaja de que hacen que el ciclo menstrual sea regular, porque la mujer no va a tener ya el ciclo menstrual nativo o el real de ella, sino va a tener un ciclo artificial que es dado por la hormona que le estamos dando de manera exógena, es decir, tomada. Entonces, usualmente los sangrados van a ser regulares, es decir, en días específicos y predecibles, y va a disminuir de manera significativa el volumen sanguíneo. También hay otros beneficios. Entonces, los anticonceptivos, como vimos, tienen estrógenos y tienen progesterona. Entonces, dependiendo del tipo de progesterona, hay diferentes tipos. Algunas van a ayudar un poquito con lo que son el acné. Algunas hacen que, por ejemplo, la mujer no retenga tanto líquido y que orine un poquito más. Entonces, no son para planificar, sino que tienen beneficios más allá de la planificación. Incluso los médicos muchas veces prescribimos estos medicamentos no solo por su uso anticonceptivo, sino por el efecto que tienen tratando algunas condiciones de salud de las usuarias, ¿de acuerdo? Ahora, todos los anticonceptivos que sean, bueno, los orales combinados, los que son tomados, también tienen un montón de contraindicaciones. Entonces, bueno, pueden afectar y no es que estén contraindicados, no quiero que se vayan con la idea de que es que el siguiente grupo de personas que voy a decir no los pueden usar. Es que en algunos contextos sería mejor, pues, valorar con un especialista si hay otro método o si sí puede o no puede usarlo. Pero, por ejemplo, usualmente la gente que es diabética, que es hipertensa, que es fumadora o que tiene algunas otras enfermedades de fondo, las que son obesas mórbidas con índice de masa de más de 40 y demás, podrían no ser las mejores usuarias para este tipo de medicamentos, porque también pueden afectar o aumentar las posibilidades de que se formen coágulos en las piernas, que se llama eventos tromboembólicos, que se hace como un coágulo en la pierna y se puede ir para el pulmón o se puede ir para el cerebro. Entonces, la idea es que sepan que no es un medicamento que se puede usar así a la libre, que siempre debería tener una cita y un control médico antes de iniciarlo y que hay contraindicaciones. Así como tiene beneficios más allá de la anticoncepción, también tiene un montón de contraindicaciones y un montón de factores que hay que tomar en cuenta antes de utilizarlo.
Luego tenemos las pastillas que solo tienen progesterona, es decir, que no tienen estrógenos. No sé si alguno ha escuchado de la mini píldora o algún medicamento como ese, pero bueno, la idea de las pastillas que únicamente tienen progesterona es que básicamente se utilizan en la lactancia materna. ¿Por qué en la lactancia materna? Porque cuando las mujeres utilizan algún anticonceptivo que tiene estrógenos y están dando de mamar, los estrógenos pueden producir que se disminuya un poquito la producción de leche materna. Entonces, en los primeros 6 meses de vida del bebé, los primeros 6 meses de vida extrauterina, o sea, después de que nació, el bebé teóricamente solo consume leche materna. Entonces, en este periodo de tiempo es muy importante la cantidad de leche que la usuaria produce y por eso no se recomienda que utilice anticonceptivos con estrógenos. Solo se utiliza la que es conocida como mini píldora, que es un medicamento que solo tiene progesterona. Después de que la mamá o de que el bebé más bien tiene 6 meses de vida, como el bebé ya teóricamente come otros alimentos, ya no es tan importante la producción de leche materna y la usuaria sí podría utilizar anticonceptivos combinados, es decir, con estrógenos. Pero la restricción solo es en los primeros 6 meses de vida y no es porque le haga mal al bebé o porque le haga mal a la mamá, es porque puede disminuir la producción de leche. Y esto es importante porque los que tienen solo progesterona realmente son menos seguros, son más difíciles, producen más efectos secundarios, usualmente como sangrados irregulares y otros problemitas. Entonces no tiene sentido que las pacientes que están dando mamar lo sigan utilizando hasta el año o los 2 años posparto, porque realmente después de los 6 meses podrían usar casi cualquier otro anticonceptivo. Es decir, hay algunos más efectivos, con menos efectos adversos que podríamos darle. Luego tenemos los métodos hormonales, pero que en vez de tomarse, es decir, en vez de ser vía oral, son intramusculares, son inyectados. De los que son intramusculares o inyectados, tenemos de dos tipos. Los que son solo progesterona y los que son igual combinados. Los que son combinados, que traen estrógenos y progesterona, usualmente se inyectan todos los meses. Y de esos, en la Caja Costarricense de Seguro Social, que es nuestra aseguradora estatal, no tenemos, no hay. Pero sí hay inyectados, uno que se coloca cada 3 meses, que es este que ustedes ven acá, que se llama Depo-Provera. La Depo-Provera es un anticonceptivo que, como dije, es intramuscular, que se coloca una vez cada 3 meses y que solo tiene progesterona. Si ustedes se acuerdan, yo les dije al inicio que la progesterona producía que el endometrio, que era la parte de adentro del útero, se volviera muy delgado. Entonces, como se vuelve tan delgado, no hay nada que se descame, no hay nada que vaya a salir después. Entonces, la mujer usualmente no menstrua cuando está usando este tipo de anticonceptivos y es un efecto esperable y normal del medicamento. Es decir, no es nada por lo cual debamos preocuparnos porque, como dijimos, la menstruación no es algo que sea estrictamente necesario cuando sabemos por qué no se da. Los intramusculares que tienen estrógenos y progesterona, usualmente si no van a producir que la mujer no menstrue, la mujer va a seguir menstruando, más bien en condiciones usualmente más controladas y con menos volumen sanguíneo. Luego tenemos el anillo, que este sí no es tan conocido. La marca comercial del anillo se llama NuvaRing. El NuvaRing es uno de plástico que ustedes pueden ver acá, que en la imagen la paciente se lo está introduciendo dentro de la vagina. La idea de este anillo es que el día que a la mujer le baja la regla, que sería el día 1 del ciclo menstrual, como vimos al inicio, ella se va a colocar este anillo, que es un anillo que es muy suave, que no cuesta realmente colocárselo, se lo va a colocar en el puro fondo de la vagina donde está el cuello del útero o el cervix, que es el nombre correcto del cuello del útero. El cervix se va a sentir al fondo de la vagina como una protuberancia, como un botoncito que se sale. Y la idea es que este anillo quede alrededor de ese botoncito. Lo que va a hacer este anillo es liberar de manera constante las hormonas que vimos antes, estrógenos y progesterona. Pero en este caso tiene la ventaja de que como se está liberando ahí mismo, digamos, casi que a la pura par del útero, las cantidades que se ocupa para que haga efecto son muy bajas. Entonces, este medicamento no se va a absorber y no va a tener el efecto que vimos antes de las pastillas cuando se toman, que pueden hacer que aumente el riesgo de tener coágulos en las piernas o el riesgo de tener eventos cerebrovasculares. Este no va a tener una absorción sistémica. Sistémica quiere decir que no va a tener una absorción en el resto del cuerpo, sino que solo va a funcionar ahí, en el sistema reproductor femenino. Únicamente el efecto va a ser a nivel local, en el útero, cambiando ¿qué? Cambiando la estructura del endometrio, haciendo que el endometrio se haga muy delgado y por lo tanto no va a poder ahí implantarse el embrión y además no, no va a poder, pues incluso el espermatozoide, pasar el canal cervical porque el moco va a ser un moco que es muy seco y que es poco receptivo para
¿Tienen alguna duda? Bueno, si no, seguimos. Luego vamos a hablar un poquito de los que dijimos que eran a largo plazo, que no dependían de la usuaria. Creo que el más conocido, que me imagino que casi todos o todas habrán escuchado, es la T de cobre. La T de cobre es un anticonceptivo bastante viejo, pero que sin embargo se mantiene vigente. ¿Por qué? Bueno, porque da mucha seguridad en cuanto a prevención del embarazo. La T de cobre es un dispositivo pequeño, como una T, que es este que ustedes ven acá arriba, que se coloca dentro de la cavidad uterina. Evidentemente, pues colocarlo es un proceso más invasivo que tomarse una pastilla o que colocarse una inyección y puede tener algunas complicaciones. Hay mucho mito en cuanto a este método anticonceptivo. Entonces usted le pregunta a veces a las señoras si tienen miedo, que es que yo escuché que a una prima se lo pusieron y le quedó encarnado, dicen las señoras a veces, o alguna palabra así. Se refieren a que la complicación teórica más grave que puede tener este dispositivo es que cuando se coloca, si por error el médico presiona mucho, puede hacerle un huequito a la pared del útero, como ustedes ven acá, si siguen el puntero, y podría quedar dentro del músculo del útero o podría, peor aún, atravesar toda la pared uterina y salirse de la cavidad abdominal, es decir, que queda ahí libre a la par del intestino, lo cual pues sería una emergencia quirúrgica, incluso hasta puede la paciente requerir realizarse una pequeña cirugía para ver que nada sangre por dentro. Ahora, esta complicación, por fatal que parezca, realmente es muy atípica, o sea que casi nunca pasa. Es algo anecdótico, algo que puede pasar, pero no es una complicación común. Entonces, no debería ser pues una justificación para que le tengamos un miedo desproporcionado al método. Más bien es un método que es muy seguro, que tiene la ventaja de que no libera ninguna hormona. Entonces, como no libera ninguna hormona, pues no afecta ni el peso de la usuaria, ni el riesgo de cáncer de mama, ni el riesgo que se le hagan coágulos en las piernas. Es muy seguro en cuanto a prevenir la planificación familiar, pero tiene la desventaja de que lo único que hace es brindar anticoncepción, es decir, no ayuda a regular los sangrados, no disminuye el dolor con el ciclo menstrual. Su única ventaja es que de fijo no queda embarazada, pero no va a tener ningún beneficio extra anticonceptivo. Más bien a veces puede pasar, sobre todo los primeros meses, 4 o 5 meses, que los ciclos menstruales sean un poquito más dolorosos. Luego tenemos otro dispositivo intrauterino que se ve muy parecido, pero que este no es de cobre. Darío, disculpa, una dudita aquí que tiene un estudiante. Sí, lo escucho. Sí, ya bien. Es que estamos usando este micrófono. Ah, claro, claro. Ok, buenas. Hablando yo aquí como desde mi ignorancia, ¿verdad? Es que a mí me dicen té de cobre, yo imagino como intoxicación por metales pesados, ¿verdad? No hay ningún riesgo con respecto a... No, bueno, ya que me tocas el tema, bueno, les vamos a hablar un poquito entonces de cuál es el método, cómo funciona este método. Realmente la cantidad que tiene de cobre es muy poca, se llama TA380 porque tiene 380 milímetros, o sea, 3.8 centímetros de un alambrito de cobre muy, muy delgado. Y lo que hace este cobre es producir una reacción inflamatoria a nivel de la parte interna del útero, en el endometrio, que no deja que los espermatozoides pasen. Pero el cobre, digamos, no se libera en el punto de que no se va a absorber, además de que la cantidad total de cobre que tiene es muy, muy baja. Entonces, lo que me interesa que les quede de este anticonceptivo es que es un método seguro, porque realmente es un método seguro, barato y muy efectivo, que tiene muchos mitos y que sí, realmente para colocarlo, pues es el detalle, ¿verdad? Que si no lo puede colocar, bueno, se lo puede colocar para que sepan un médico general en el device, que teóricamente ellos lo colocan, pero que no todos tienen a veces pues la formación ni la práctica adecuada, entonces en manos de alguien que no es experto podría tener complicaciones más significativas, pero no, la consulta del doctor, del compañero, perdón, es muy válida, pero no sucede. Es una duda común, pero sí, no hay absorción del cobre al resto del sistema de la mujer. Entonces, no hay problema de intoxicación. Perfecto, Darío. Otra pregunta de la estudiante Selena. A la hora de quitar el dispositivo, ¿cómo es el proceso? ¿Duele mucho? O no sé, porque di como... Realmente no, bueno, obviamente el dolor tiene un gran componente de subjetividad, ¿verdad? Hay gente que tiene un umbral más alto que otro.
pero en términos generales no es particularmente doloroso. Cuando uno coloca este dispositivo, no sé si ustedes ven la última imagen, la de acá abajo, no sé si ven acá el visor, que se ven como unos hilitos. Es que tal vez acá no traje una imagen de cómo se ven los hilos, pero cuando uno le coloca a la mujer el espéculo, que el espéculo es un aparatito que se coloca dentro de la vagina y que me permite ver el cuello del útero. Uno lo que va a ver es que en la parte externa, por acá más o menos, van a quedar unos hilitos. Son dos hebras de hilo que son muy delgadas. Entonces, lo que uno hace para quitarlo es simplemente agarrar esos hilitos y jalarlo. No duele particularmente. Es un poco más incómodo colocarlo, pero también usualmente cuando lo coloca alguien que tiene experiencia y que sabe ponerlo, uno lo que hace es que le coloca un bloqueo a la paciente, es decir, le pone anestesia dentro del cuello del útero, como cuando va al odontólogo, que le ponen anestesia a nivel local, exactamente igual, solo que se coloca acá en el cuello del útero y el procedimiento no es particularmente doloroso. Es incómodo, sí, porque no les puedo mentir, es incómodo, pero no es nada que sea particularmente doloroso y tiene la ventaja de que se coloca una única vez y dependiendo de cuál sea la T que se colocaron de cobre, puede protegerla hasta 10 años de no quedar embarazada, es decir, una sola vez para 10 años. Entonces, realmente es bastante costo efectivo. No sé si hay alguna otra duda de ese método. ¿Y sobre los costos? Bueno, sobre los costos. Eh, esta T, que es la T de cobre, la pueden incluso pedir en cualquier device. Entonces, importante acá que cualquier mujer que haya tenido relaciones sexuales pueda acercarse a cualquier centro de la seguridad social, incluso un device, y pedir incluso una T de cobre. A veces el médico general no está en capacidad porque no sabe ponerla y lo que hace es referirlo al segundo nivel de atención donde un ginecólogo se la puede poner. Eso es a nivel institucional. Y a nivel privado, pues depende también, pero digamos que la colocación puede oscilar entre 95.000 y 150.000 colones con todo el dispositivo. Realmente no es tan caro. Si ustedes piensan que la va a proteger hasta 10 años, ¿verdad? ¿Cuánto vale un anticonceptivo? ¿Cuánto vale una cajita de pastillas? Entre 7.000 y 14.000 colones por mes, por 12 meses, por 10 años. Entonces, realmente, a fin de cuentas, es bastante más barato. No sé si tiene más dudas sobre ese método, si no sigo con la otra T, que es esta que vamos a ver acá. Bueno, entonces, si tienen alguna otra duda, me interrumpen. Luego tenemos, dentro de los métodos de larga duración que son reversibles, la Mirena y la Yaides. Estas dos son dos test, digamos, son dos tipos de test que son de una marca específica. Estas solo se consiguen en el mercado privado. La Caja Costarricense de Seguro Social también tiene la Mirena, que es la de arriba, para mujeres que tienen alguna enfermedad que no pueden utilizar los otros métodos anticonceptivos. Entonces, mujeres que tienen cáncer de mama o algún otro antecedente, alguna enfermedad neoplásica, es decir, un cáncer que dependa de estrógenos, que no puedan tomar pastillas, se les usa la Mirena. La Mirena es una T, igual que la que vimos antes, pero la diferencia de esta T es que no tiene ningún metal, sino que lo que tiene es una progesterona. Si se acuerdan de lo que vimos antes, la progesterona es la hormona que va a producir que la parte de adentro del útero se ponga muy delgada. Como está tan delgada, los espermatozoides no pueden pasar por ahí. Además, va a producir que el moco que se produce en el cervix se vuelva muy seco. Entonces, tampoco pueden pasar los espermatozoides. Y a veces puede afectar un poquito la ovulación, pero no es su principal mecanismo de acción. Tiene la ventaja también este dispositivo que la hormona que libera, igual que el anillo que vimos antes, no se absorbe en el resto del cuerpo. Es decir, que solo va a tener efecto a nivel del útero y del cervix. Es decir, no me aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos, no me aumenta el riesgo de infartos, etcétera, etcétera. Por eso se utiliza en mujeres o muchas veces en personas que tienen alguna enfermedad de fondo o en gente que no quiere usar hormonas, que también está como muy de moda, mucha gente que dice que no quiere usar hormonas. Yaides y Mirena son dos medicamentos hermanos. La única diferencia es que la Yaides es más chiquitita y más delgadita. Entonces, teóricamente, duele menos cuando uno la coloca. La Mirena, una vez que se coloca, está aprobada para anticoncepción hasta por 6 años. Es decir, que es un método, pues igual que la protege por un periodo bastante grande de tiempo. Y la Yaides es más pequeña, libera menos hormona y también dura menos tiempo. Solo dura 3 años. Importante acá que con la migrena, el 90% de las mujeres que se la colocan no van a menstruar. Es decir, imagínense, se la coloca una vez, la protege 6 años, no quedan embarazadas y además de todo, no menstrua. Como no menstrua, pues no hay dolor de ovarios, como no menstrua, no hay que gastar en toallas, etcétera, etcétera. Entonces, usualmente, las mujeres que se la colocan se sienten bastante felices con ella. En la caja se utiliza no tanto para planificar, sino
para tratar también sangrados irregulares. Entonces, a veces la colocamos a una paciente que tiene miomas o que tiene alguna otra enfermedad del útero que produce que sangre mucho, para que con este medicamento ya no sangre tanto y hasta se ahorra en una cirugía. Entonces, vemos que tiene muchos beneficios extra anticonceptivos, es decir, más allá de la anticoncepción. Esa es un poco más cara. Si me iban a preguntar el precio, colocarse a privado, depende de dónde se la coloquen, puede oscilar entre 250,000 y 350,000 colones más o menos. Pero protege hasta por 6 años.